Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano, volumen 3, 290, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 13, el neoempirismo, 821, la filosofía analítica. La otra de las dos direcciones en que se divide el neoempirismo contemporáneo es la constituida por la filosofía analítica, que tiene su centro en las universidades de Oxford y Cambridge, y ha encontrado partidarios en otros países, sobre todo en los escandinavos. Si el neopositivismo ha tomado muchas de sus inspiraciones originarias del Tractatus de Wittgenstein, la filosofía analítica debe su inspiración fundamental a la reelaboración que el propio Wittgenstein hizo de su doctrina en Inglaterra y a la influencia que allí ejerció con la enseñanza y los escritos que circularon privadamente y que solo después de su muerte vieron la luz pública. Que More, como ya se ha visto, considerase como objeto de la filosofía la defensa de las creencias del sentido común y como método de la misma el examen de las afirmaciones filosóficas, y no por ello tratase de reducir la filosofía al análisis del lenguaje, el procedimiento seguido por él ha sido considerado como un precedente importante de la filosofía analítica contemporánea. Pero naturalmente, el precedente fundamental o el punto de partida de la misma es la tesis del segundo Wittgenstein, de la multiplicidad y relatividad de los lenguajes, los cuales se caracterizan todos por el uso que de ellos se hace en el habla común de los mortales. Los temas del neopositivismo se introdujeron en Inglaterra merced a un escrito de Haber, Lenguaje, Verdad y Lógica, 1936. Pero ya antes, en un escrito de Gilbert Ryle del año 1931, se asignaba a la filosofía el cometido de eliminar o rectificar las expresiones lingüísticas desencaminadas. Y John Wisdom, en un artículo de 1938, consideraba el principio de verificación propuesto por los neopositivistas como una teoría metafísica. Lo ha dicho uno de los más calificados intérpretes del movimiento, J. O. Urmson. Al eslogan del neopositivismo, el significado de una afirmación es el método de su comprobación. Le iban sustituyendo por aquellos años otros dos eslogans: no busquéis el significado, sino el uso, y toda afirmación tiene su propia lógica. El primero de estos invita a aclarar no el significado analítico de una afirmación, sino el objeto para el cual se hizo la afirmación. Y el segundo invita a darse cuenta de que el lenguaje tiene muchos objetivos y muchos niveles, y que el de la descripción del mundo es solamente uno, y no el único al que son reducibles los demás. Esta actitud, mientras realiza la tesis del segundo Wittgenstein de la multiplicidad y relatividad de los lenguajes, constituye también el abandono del concepto de análisis como reducción del mundo a sus elementos, o como traducción de los usos lingüísticos a un lenguaje ideal. Desde este punto de vista, la filosofía conserva su función terapéutica, es decir, la liberación de las dudas, adivinanzas, perplejidades y confusiones lingüísticas que del mismo nacen. Pero el instrumento de esta liberación ya no es, como para el neopositivismo, la lógica, esto es, la traducción de los modos corrientes de hablar en un lenguaje formalizado que elimine de él los equívocos, sino una consideración del uso efectivo de las expresiones lingüísticas y de los objetivos a que ellas se dirigen. Las investigaciones lógicas y las de metodología científica quedan, por tanto, fuera de la esfera de interés en que se mueve esta corriente de filosofía analítica. Entre los exponentes de la misma, el más próximo a los intereses y a los temas del neopositivismo es Albert Julius Ayer, nacido en 1910, profesor de Oxford, autor de una serie de escritos: Los fundamentos del conocimiento empírico, 1940, Pensamiento y significado, 1947, Ensayos filosóficos, 1954, El problema del conocimiento, 1956. Ayer trata muchos problemas de la filosofía en un sentido que a veces está más cerca del empirismo inglés tradicional que de las mismas exigencias del neoempirismo. Así, su análisis del conocimiento
es sustancialmente una defensa contra las instancias escépticas de las creencias del sentido común en la realidad de las cosas y de los demás espíritus y en la posibilidad de expresar en formas comunicables del lenguaje estas mismas creencias. La razón por la cual nuestras experiencias sensibles nos ofrecen una base para creer en la existencia de los objetos físicos es que los enunciados que se refieren a los objetos físicos se usan de tal manera que nuestras experiencias apropiadas cuentan a favor de su verdad. Pero Ayer no afirmaba que solo existen los objetos físicos. Existen también los estados mentales, cuyo carácter privado no impide su descripción. En general, Ayer es partidario de un uso generalizado y multívoco de la palabra existe. Si alguien emplea símbolos que no se aplican a algo observable, puede también decir que aquello por lo que estos símbolos están, todavía existe. Puede ocurrir que al obrar así emplee la palabra existe en modos que no están sancionados por el uso ordinario, pero ello solo es criticable en la medida en que hace posible algún malentendido. A la crítica de los acontecimientos mentales entendida como clase de eventos de por sí, de naturaleza distinta de los otros, prestó una contribución fundamental Gilbert Ryle, nacido en 1900, profesor de Oxford y director de Mind. En el concepto de espíritu, 1949, Ryle ha criticado lo que él llama el dogma del espectro de la máquina, es decir, la doctrina cartesiana de una sustancia espiritual, distinta e independiente del mecanismo corpóreo. En la base de este dogma hay un error categorial, parecido al de quien, después de haber visto las aulas, bibliotecas, institutos y laboratorios de una universidad, creyese que todavía no había visto la universidad misma. El error categorial está en sustancializar como realidad aparte del alma o al espíritu, como si no consistiese en cierto conjunto de comportamientos de la persona. El espíritu es precisamente como la universidad, el nombre dado a un conjunto de comportamientos de un determinado nivel. Desde este punto de vista, la conciencia no constituye una vía de acceso privilegiada a una esfera de certezas inmediatas u originarias, sino simplemente, en su uso más estrictamente filosófico, la conciencia de ciertas actividades u operaciones, conciencia en nada privilegiada porque no está exenta de errores. A pesar de todo, Ryle no se inclina a una comprobación materialista o fiscalista, y así es que la percepción no es ni un proceso o estado corpóreo, ni un proceso o estado incorpóreo, porque más bien es el término de su proceso, es decir, su éxito, su resultado, sus puntos. Parecido a la puntuación que es resultado de una competición atlética. Ryle afirma también que el mundo de la percepción, que mejor se llamaría el campo o la provincia de la misma, no está en contraste con el mundo o con el campo de la física, porque los modos de la descripción son diversos, distintos y mutuamente independientes. Lo que no se menciona en una fórmula científica no se niega por tal forma, del mismo modo que en el lenguaje del bridge no se excluyen el del póker, aunque puede decirse que las cartas de ambos juegos son las mismas. De manera análoga, la lógica y la filosofía no coinciden y no están en contraste, ya que la filosofía utiliza la lógica como el cartógrafo utiliza la geometría o el comerciante utiliza la contabilidad. Pero mientras el filósofo se ocupa de los conceptos con carne y sangre, como los de placer o memoria, el lógico formal se ocupa solo de conceptos esqueléticos, como los de no y algunos, y, aunque estos han de ser eliminados hasta un formato reducido y a una forma innatural antes que lógico, se digne considerarlos. Si Ryle niega todo privilegio a la experiencia interior, otro de los analistas, John Wisdom, nacido en 1904, profesor de Oxford, es partidario de esta experiencia, admitiéndola como el único conocimiento cierto y auténtico. Los demás espíritus, desde ese punto de vista, se reconstruyen sobre la base de los síntomas que cada uno encuentra en la propia experiencia de sí. Desde esta actitud, Wisdom pasa a una interpretación filosófica del psicoanálisis que le parece fundado precisamente en la experiencia interior. Filosofía y psicoanálisis, 1953. Es natural que desde ese punto de vista,
las limitaciones drásticas impuestas por el neoempirismo a la posibilidad de hablar de objetos que trascienden la experiencia caigan automáticamente. Síntomas de tales objetos se pueden encontrar siempre. El propio Wisdom, en un artículo de 1955, encuentra síntomas de la existencia de Dios en el comportamiento religioso de los hombres. Por lo demás, una determinada apertura hacia una metafísica tradicional se puede notar también en otras figuras de la filosofía analítica inglesa. P. F. Strawson, nacido en 1919, profesor de Oxford, conocido por haber intentado una exposición de lógica del lenguaje ordinario. Introducción a la teoría lógica, 1952. Ha defendido el papel constructivo e inventivo de la metafísica, por cuanto puede arrojar luz directa e indirecta sobre aspectos fundamentales de los modos nuestros de pensar realmente y de hablar, y por cuanto puede proporcionar instrumentos útiles o indispensables para el progreso de las matemáticas y de las demás ciencias. Él mismo ha tratado de aportar una contribución a una metafísica descriptiva, contrapuesta a la tradicional, etiquetada como prescriptiva, en un libro titulado Individuos, 1959. Por otro lado, una más estricta adhesión a los cánones clásicos del neoempirismo analítico puede hallarse en los escritos de John L. Austin, 1911-1960. Escritos filosóficos, 1961. Cómo hacer las cosas con las palabras, 1962. Sentidos y datos sensibles, 1962. Austin afirma que el punto de partida de la investigación debe ser el lenguaje común, pero no niega que contenga equívocos o confusiones, aunque individuales, y considera que no puede constituir la última palabra para la filosofía. En realidad, muchas de sus connotaciones más acertadas no son meramente lingüísticas. Así, la frase «yo sé» la considera él no como una descripción, sino como un empeño. Cuando yo digo «yo sé», doy a los demás mi autoridad para decir «ese es P». Y criticando la opinión de Wisdom sobre los otros espíritus, afirma: creer en las demás personas, en la autoridad y en el testimonio es una parte esencial del acto de comunicar. Es un acto que ejecutamos constantemente. Es una parte irreducible de nuestra experiencia, como por ejemplo hacer promesas o participar en competiciones deportivas o percibir o ver una pieza coloreada.